Bueno, pues este video es porque quiero compartirles algo que he hecho consciente últimamente y que creo que puede ayudar mucho a desarrollar el deseo de crear y que nos puede dar mucha información sobre nuestros propios contenidos y formas de crear y que hay que procurarlo y hacerlo sagrado. Eso es lo que he hecho consciente últimamente, a ver si les ayuda. Le he llamado esto actividades o espacios con información íntima para crear. Bien, les voy a ir leyendo y les voy a ir platicando, ¿va? Dice, hay actividades que cada uno tenemos que nos hacen muy felices o que nos inspiran mucho, que al practicarlas, verlas, saborearlas, experimentarlas, nos hacen inspirarnos, nos hacen querer llegar a la casa y hacer cosas o querer llegar al lugar de ensayo y hacer cosas. Nos inspiran muchísimo cuando estamos en esos lugares o haciendo esas actividades. Y algo pasa que nos dejamos fluir en esos deseos creadores. Son como impulsos para la acción de crear, emprender o inventar. Son actividades que creo que pueden ser muy particulares y que quizás no le demos tanta importancia como de verdad son de importantes. Esto lo he descubierto hace poco y creo que es una práctica de los grandes creadores y que bueno, yo apenas estoy siendo consciente de eso. Yo les voy a platicar para entrar en materia y para que nos podamos entender dos mías. Una de ellas son, por ejemplo, yo cuando me topo con las historias de héroes o de guerreros o aquel que tiene que pasar por un camino para descubrirse a sí mismo y descubrir su poder, lo que sea, a mí me ayuda muchísimo. O sea, yo tengo muchas ganas de moverme, o sea, tengo muchas ganas de escribir, tengo muchas ganas de cuidarme, tengo muchas ganas de seguir desarrollando lo que deseo. Esas historias para mí son grandes impulsos, pero no las había tomado tan en cuenta, la verdad. O sea, salía yo no sé, yendo a ver una película de eso o leyendo sobre algún mito o alguna leyenda sobre el guerrero. Y ya, pues tenía muchas ganas de hacer cosas y podría o no hacerlas o lo que sea, o me duraba muy poquito, digamos, la inspiración. Y ahora me estoy dando cuenta que son historias que tengo que procurarme continuamente, porque son espacios donde a mí me fortalecen y me dan mucha información sobre los contenidos de mis deseos creadores. Cuando yo era pequeña, a mí me gustaban muchísimo esas historias. O sea, las caricaturas que llevaban eso y que había magos y que había... me gustaba muchísimo. Y pues a todo el mundo, a todo el niño le puede gustar, pero a algunos nos gustan más que a otros. Y algunos tenemos un porqué particular que nos gustan. Es decir, si a alguien más le gusta esa actividad o ese lugar, o esos temas, cada quien tendrá su porqué. Otra cosa que a mí me gustan mucho los juegos interactivos, me gustan muchísimo. Los juegos de mesa me fascinan. Bueno, cuando era niña me gustaban más, pero yo los dejé ya de procurar. Y ahora me estoy dando cuenta, por ejemplo, que yo creo mucho inventándome los juegos. Es decir, a la hora de escribir, lo que yo hago es inventarme un proceso o un juego y de ahí empiezo a sacar material. Y lo agarro mucho al azar. Entonces yo digo, a ver, el juego se trata de tal y aquí vas a crear una historia así, aquí lo vas a hacer, a ver qué te da este color y aquí vas a hacer, vas a utilizar el sonido tal y a ver qué cuento te sale a partir del sonido. Es decir, hago caminos de juegos y a partir de ahí empiezo a crear. Pero yo no lo tomaba en cuenta. Cuando voy a un museo y el museo es interactivo, me fascina.
Voy a un museo y hay muchos colores en las piezas y son como abstractas que yo no entiendo muy bien, pero resulta que tengo que tocarle o tengo que ponerme abajo a ver qué se siente. O los colores, yo tengo muchas ganas de crear después de salir de esos espacios, o me dan muchas respuestas para mis creaciones, muchísimas, muchísimas. Yo digo, ya sé cómo voy a resolver tal cosa. Es decir, lo que hacen es prender el fuego de la acción, o dan muchas respuestas para tus procesos creadores. Esos espacios, esas actividades. Esas son las actividades que cuando llegamos a nuestra casa las dejamos y las olvidamos. Pero hay que tomarlas muy en cuenta porque nos dan mucha información sobre ese algo interno que quiere hablar sobre ese tema, o que quiere hacer esas formas, o nos da cómo resolver nuestros propios inventos. Y son espacios que, si los identificamos, tendremos que procurarlos diario y poder hacer nuestros propios espacios o actividades sagradas, que pueden ser de verdad súper chiquitas. No sé, la jardinería, ¿no? Que a mí me gusta la jardinería, digamos, o me gusta la plantita y eso, pero no me da lo que les acabo de platicar. Entonces, que estás en el jardín y dices, híjole, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ya sé cómo resolver tal obra, o a este cuadro lo voy a hacer así, mientras estás cuidando la planta y observando cómo crece, y te empiezas a hacer un tratado existencial sobre tu vida cuando estás con la plantita. Esos son los lugares sagrados y las actividades sagradas particulares que te dan, yo diría que te están gritando y al mismo tiempo te están dando todo el material para que hagas tus creaciones. Pero ya que vayan identificando eso y se hagan más conscientes de sus espacios para crear, o sagrados, o oníricos, es que yo me imagino que son son lugares o actividades que te generan un estado onírico donde te dan toda la información para poder desarrollar tus obras. Entonces, ya que los vayas identificando, seas más consciente de eso, no hay que soltarlos, hay que procurarlos y hay que sacarles la mayor información posible, porque ahí hay mucha información. Entonces, bueno, una de las cosas a veces, como para identificarlas, aparte de las que ya les dije, es que si nos olvidamos de esos lugares, o ya no los procuramos, o decimos, tengo ganas de hacer esto, ya sé cómo resolver esto, etcétera, etcétera, y sales de esa actividad y tienes como esa euforia de crear, y llegas a tu casa y lo olvidas, o lo dejas, o no le crees, hay como una nostalgia, como una melancolía, como una triste, como un desazón ahí. Eso también te está diciendo un no me olvides, o un procúrame, o un sí ve a hacer lo que pensabas hacer. Es como una forma para identificarlo. Otra forma para identificarlo es que cuando estás en esos espacios, nada te es imposible. Todo. Tienes muchas ganas de crear de tal manera, o tienes tantas respuestas, o tienes tanta información creativa, que tienes la certeza de que puedes hacer cualquier obra con eso, con esa información y con esa energía que estás teniendo ahí. No necesitas tener una energía super power, ¿no? Es una energía, pues cada quien la sentirá diferente. Entonces, ahí, en ese lugar, tú sientes que puedes hacer el escrito que querías, que puedes pintar y hacer la exposición que quieres, y que debes hacerlo. Hay como un deber y un poder que van juntos. Bueno, entonces yo les voy a dar algunos tips para que puedan, que no se les vaya esos espacios y que no se olviden de esos espacios y que los procuren, ¿ok? Cuando tengan esa inspiración y estén en ese lugar y sientan ese power y ese deber y ese compromiso al mismo tiempo, y que no tienen duda, es como hay un momento donde dices tú, sí, voy a salir de aquí y lo voy a hacer.
escriban lo que sienten ahí en ese momento y las respuestas creativas que tengan y las fórmulas que les salgan en la cabeza o lo que vayan sintiendo, escríbanlo o grábense. No sé, estoy descubriendo que tengo ganas de hacer tal cosa y entonces esta la voy a hacer de esta manera, va a tener esta forma y tengo muchas ganas de hacer esto y esto. Ahorita siento esto, todo lo que les salga. Respuestas, contenidos, desarrollos, emociones, deseos, todo lo graban o lo escriben. Ya, llegan a su casa y lo dejan ahí, pueden pasar varias cosas. Lo vuelven a escuchar y empiezan a hacer cosas con eso porque ya en sí ya es material, ¿eh? O lo otro es, lo dejan, se les olvida, no les importa y nunca más lo vuelven a escuchar o nunca más lo vuelven a leer. No importa. Porque eso queda en el cerebro. Y después se van a encontrar con una magia bien bonita, que van a estar haciendo una obra o una pieza, lo que quieran, un invento, lo que quieran. Estamos hablando de creadores. Donde ustedes digan, ya sé qué voy a hacer, ya sé cómo lo voy a resolver, voy a hacer esto, ahora esto. Y resulta que esas cosas que se les están ocurriendo fue el material anterior que ustedes registraron en su cabeza. O sea, son las respuestas. Lo que ustedes están haciendo es darse regalos futuros para las creaciones, ¿ok? Y salir de cómo resuelvo tal obra. Ustedes ya se están dando respuestas y soluciones técnicas o de contenido para las obras que en un futuro van a hacer. Entonces, no importa si ahí lo dejan, pero digamos que ya lo toman en cuenta y que llegan y que entonces lo vuelven a leer, lo vuelven a escuchar y empiezan a resolver lo que tengan que resolver o a hacer la obra que tengan que hacer o a desarrollar lo que tengan que hacer o terminar lo que tengan que terminar con ese contenido. Ese contenido de verdad les está dando muchas respuestas. Bien. Otra cosa que bueno, ya les dije es que cuando ya identifiquen esos lugares, que por supuesto me imagino que esos lugares pueden ir cambiando, no sé, yo tengo mi duda sobre, a lo mejor ya pasan 10 años y ya esos lugares ya no son lo que son. Yo creo que son tan biológicos esos lugares que si ustedes de verdad cierran, o sea, que cuando ustedes sientan y se ven en ese lugar, van a recordar muchas cosas de su niñez. En esos momentos donde cuando eran niños ustedes se les apoderaba el cerebro y el corazón y el cuerpo y tenían muchas ganas de inventar o de utilizar lo que estaban viviendo en ese momento para poder crear, o se hacían preguntas muy profundas sobre su propia existencia en esos lugares o con esas actividades. Y que creo que es algo que ya uno tiene en su biología. Eso es lo que creo yo. Entonces vamos resumiendo. Cuando ustedes pongan mucha atención a esos lugares o a esas actividades o a esos espacios o a esas contenidos quizás, esas experiencias que parece que los empoderan mucho, porque sí los empoderan, les dan mucha información creativa y tienen muchas ganas de crear y les dan respuestas ante sus procesos creativos y les dan el contenido creativo, generalmente, digamos, ¿no? Son como esa mezcla, esos lugares. Y hay que procurarlos continuamente y que son espacios suyos nada más y que deben ser sagrados. Porque solamente uno ahí hace sus preguntas y al mismo tiempo se contesta. Es como si fuera agua, es como si fuera un agua muy personal. Es como si cada quien tuviera una sed muy particular y hay lugares o cosas que te sacian esa sed. Y si tú le explicas a alguien es que es agua, pues te va a decir, pues para mí no, pues no va a entender. Entonces, por eso digo que son sagrados y creo que no hay que tratar de explicarlo, solamente vivirlo y utilizar el material creativo. Bueno, hasta ahí. Espero que les haya servido. Y bueno, un abrazo.